Bueno, amigos, hoy vamos a revisar o vamos a estudiar juntos capítulo 4 del 1 al 31. Entonces, la semana pasada, recuerdan que con el pastor Orlando vimos que Pedro y Juan van entrando, ¿verdad? Y está este paralítico y le piden, él les dice que les dé algo. ¿Y qué les dicen ellos? Ajá, ¿y qué más le dijo? Lo que tengo te doy, ¿verdad? Y entonces lo hacen sano. Esta persona estaba bien joven, tenía como 40 años. Y no tenía 40 años de ser paralítico, ¿verdad? Entonces lo sanan y obviamente esto causó un revuelo. Si usted tiene 40 años de ver a una persona que, no sé, que usa anteojos, bueno, esa está extraña. Pero bueno, y usted la ve un día sin anteojos, usted dice, ¿qué le pasó? Porque ya no tiene anteojos. Ahora imagínese ver a una persona que usted siempre ha visto, que está lisiada, que está ahí sin caminar, y verla que camina. Esto causó demasiada conmoción en el pueblo. Y entonces, claramente ellos dijeron, aquí está, aprovechamos este momento para hablar del nombre de Dios, ¿verdad? Creo que hoy las canciones nos hablaban de ese poder, ¿verdad? Ese poder que abrió mares, ese poder que vence al enemigo. Entonces Pedro y Juan, ellos sabían que claramente ellos podían hablar de un poder que era muy grande. Entonces, juntos vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 4. ¡Wow! Al propio nos quitaron los videobits, no crean que fue porque no se conectaron. Ok, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. ¡Qué montón de gente! ¿Ok? Entonces, si hablamos de... Ya entendimos por qué era que ellos estaban aprovechando el predicar, acababan de sanar a un paralítico, ¿verdad? Entonces, hay personas claves que están con nosotros, que son los que los vienen a arrestar. Entonces, vamos a ver. Aquí vinieron sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Entonces el primero del que vamos a hablar primero, como para que vayamos agarrando contexto, ahorita vamos a trabajar en las mesas, era el jefe de la guardia. Entonces tal vez ustedes dicen, bueno, el jefe de la guardia, yo de entrada me imaginé como cuando no sé, en las iglesias así, afuera hay un guachi, ¿verdad? Entonces yo me imaginé a un guachi ahí, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno empieza a leer, no, el jefe de la guardia era alguien súper importante, casi que estaba al mismo nivel del sumo sacerdote. Era una persona que la habían escogido como para vigilar el templo. Y hay personas que dicen que eran como el segundo rango, abajo del sumo sacerdote, y otras dicen que tiene autoridad igual que el sumo sacerdote. Luego nos hablan de que los enfrentaron los sacerdotes. Resulta que antes, cuando iban a servir en el templo, habían 24 grupos de sacerdotes, ¿verdad? Y justo ese, vamos a poner que, no me acuerdo si dijimos qué día era, pero si dijimos, no me acuerdo. Digamos que era un miércoles, ¿verdad? Y ese miércoles le tocaba servir a estos sacerdotes. Y ellos estaban súper preparados, como cuando uno lo ponen en rol de algo. Ellos estaban todos preparados para servir. Y nadie entró al templo,
¿verdad? Y ellos, hey, yo me preparé tanto para servir hoy yo estaba en rol y esta iglesia está vacía, ¿verdad? Qué raro. Entonces ellos ya se dan cuenta que es que afuera están predicando las 5,000 y nadie vino al templo donde ellos se iban a servir hoy. Entonces ahí están los primeros enojones, ¿verdad? Entonces tenemos sacerdotes, capitán de la guardia. Vamos a hacer lo que hizo el pastor Dan ayer. ¡Ay! Ya. Es que me dieron PDF hoy. Fer, ayuda. No. Marcar. Aquí. Ok. Listo. Tenemos a los sacerdotes. Tenemos al capitán de la guardia y saduceos. Ahorita vamos a hablar de los saduceos. Resulta que yo me traje un forro. Cuando empezamos con los grupos Conexión, yo estuve en el estudio profundo de Mateo. Y en el estudio profundo de Mateo aprendimos que en el judaísmo hay cuatro grupos, ¿verdad? Y entre ellos están los saduceos. Igual siempre que vean un grupo Conexión que sea estudio bíblico, métanse, uno aprende un montón. Entre el grupo, ¿verdad? Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes y estaban los fariseos. Los celotes eran como parecidos a mí, bien peliones, pero yo ya no voy a ser peliona, lo prometo, no mentira. Entonces, los saduceos eran, y ahorita vamos a ir como viendo un poquitito más, los saduceos eran como los de la costumbre, que eran como los que manejaban la religión, por así decirlo. Entonces ellos eran como súper legalistas en ciertas cosas. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles ni demonios. Ellos no creían en que habían ni recompensas ni castigos después de la muerte. Ellos no pensaban como que había un Dios que decidía las cosas como al final, sino que cada quien era como dueño de su propio destino. Entonces, ellos al ver que estaban Pablo y Juan predicando afuera y predicando de ese Jesús que resucitó, que tenía poder y le decía a la gente que se arrepintiera, que se volviera a este Cristo que resucitó, obviamente los saduceos estaban un poco enojados. Entonces, ahí es como, yo me imagino que entre todos se metieron carbón para ir a traerse a Pedro y a Juan y a meterlos a la cárcel, ¿verdad? Entonces, tenemos a los sacerdotes, capitán de la guardia y saduceos. ¡Ay! Ya jodí algo aquí. Ya. ¿Ok? En el 2 vimos que estaban súper molestos, ¿verdad? Entonces, conociendo un poquitito lo que les conté, y si fijo ustedes ya sabían porque ustedes son súper estudiosos, conociendo que los saduceos eran así, ¿verdad? Que no creían en la resurrección, estaban enojados porque ellos estaban hablando de la resurrección. ¿Por qué otra cosa? Y aquí me levanta la mano y si no, corremos con usted con un micrófono. ¿Por qué creen ustedes? Porque otras cosas estaban resentidos, tanto el jefe de la guardia, los sacerdotes y los saduceos, con Pedro y Juan que estaban predicando. ¿Cuál creen que era como alguna razón adicional a que estaban hablando de la resurrección y el poder de Jesús? Perdón, ahorita Pedro y Juan se llevó a toda la iglesia y les predicaba a ellos y no entraron a la iglesia. Casi no se escucha ese micrófono. ¿No se escucha? Voy ahí. Ahora sí. Así, porque Pedro y Juan le estaba predicando a los que a ellos les tocaba enseñar. Ok, muy bien, mi amigo. Ok. Vimos también que en la predicación de Pedro, él hizo mucho hincapié en que ellos habían crucificado a Jesús, que ellos los habían matado, entonces se sentían como, imagino yo, acusados, ¿verdad? Directamente ante el acontecimiento reciente de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Ok, muy bien. Joel, ¿usted va a decir algo parecido? Ok,
Entonces, vamos al micrófono a Joel. Yo pensaría, así analizando, son 3 posiciones de personas que se jactan de su autoridad y como la gente los ve y demás. Cuando ven a Pedro y a Juan, que 5,000 personas los están escuchando y están hablando públicamente, ellos dicen, ellos, pero ni estudiaron, ni hicieron nada, porque ellos logran todo esto y yo deberían estar escuchándome a mí, digamos. Es lo que pensé. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Yo creo muy parecido a él que acaba de hablar, porque aquí dice que ellos le preguntaron, ¿y quién les ha dado permiso para enseñar a la gente y quién les dio poder para hacer milagros? Entonces, además estaban haciendo cosas que están llamando la atención, que los está distrayendo de las enseñanzas de ellos, y nosotros somos los que sí podemos enseñar, en ustedes no, muy unido a lo que él dice, ustedes ni saben nada, ¿verdad? Entonces, por ahí. Ok, muy bien. Excelente, sí, bueno, en primer lugar, estaban muy resentidos porque estaban enseñando al pueblo, pero ellos sí, no tenían ningún credencial de maestro, ellos nunca el Sanedrín ni nadie los había educado desde pequeñitos, y aún así, ellos lograron reunir un montón de gente, que estudiosos están, amigos, me encanta. Entonces, ¿cómo? Digamos, ellos decían, bueno, no tienen una preparación académica. ¿Quién los enseñó a hablar así? Están hablando cosas que no están bien para los saduceos, ¿verdad? Que están hablando de la resurrección. ¿Y cómo lograron reunir a 5,000? Es demasiada gente, ¿verdad? Entonces ellos sí estaban como bastante molestos. Aquí, cuando leímos, hubo también un versículo que dice que los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que era como las 3 de la tarde? Entonces, imagínense la cantidad de rato que Pedro y Juan estuvieron hablándole a la multitud, que ya no había nadie que pudiera juzgarlos a esa hora. Entonces, la gente se sentía tan a gusto con ellos que yo imagino que hubieran hecho una revigilia, ¿verdad? Y nada más, ellos lo que hacen es, no, metámoslos a la cárcel y hasta la mañana siguiente los juzgamos. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ahora, hace días no trabajamos en la mesa, entonces vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a trabajar en las mesas, pero antes de trabajar en las mesas, yo les voy a ir repartiendo unos versículos por grupos de mesas, y lo quiero hacer para que encontremos, vamos a encontrar 7 puntos. A veces no somos tan obedientes, o no somos como tan que me importa lo que digan, ¿verdad? Para compartir el mensaje de Dios y para compartir ese mensaje. A ellos no les importó no ser maestros, a ellos no les importó tal vez no tener la educación que tenían otros, no tener un puesto de sacerdote, no tener un puesto de algo, y ellos igual compartieron el mensaje. A veces a nosotros mismos, en la oficina, en el cole, en la U, donde sea que estemos, a veces nos da vergüenza que sepan que somos cristianos. Yo le contaba a Diego que un día estos estaba en una llamada por Zoom y había un compañero y yo le veo que tiene acá un tatuaje, y entonces yo en el Zoom yo decía, ¿verdad? Yo intentando leer el tatuaje, yo todavía no, pero yo quería leer qué decía el tatuaje. Entonces yo leí Jeremías, ya no me acuerdo qué versículo era, Jeremías algo, y entonces yo dije, qué raro, yo no sabía que este muchacho era, bueno, yo asumo que cristiano, ¿verdad? Dije yo. Entonces, eso fue un día como porque estábamos desde la casa, y ya un día que vamos a la oficina, yo le digo, hola muchacho, ahí no hubiera dicho la cita, usted sabe, porque después nos está viendo, mentira. Pero la cosa es que ya yo lo veo al día siguiente en la oficina y le digo, oye, usted tiene un tatuaje en el brazo, es que yo se lo estaba viendo en el Zoom, ¿qué dice? Le digo yo. Y entonces él se me queda viendo y no, es que, ¿verdad? Y yo decía, entonces yo digo, no, le voy a ayudar porque él no se acuerda qué tatuajes tiene en el brazo. Y le digo, es una cita bíblica. Bueno, sí, pero bueno, es que... Y yo decía, Jeremías. Y él, sí.
es que antes, siempre me ponían a hacer cosas que a mí no me tocaban y yo ya después me sentía preparado, aunque yo pensaba que no. Y es que, y yo, pero ¿en qué lo ponían? No sé qué. Es que hace mucho tiempo. Y yo decía, qué vacilón. Pero entonces le digo, tranquilo, soy pastora de una iglesia. Vea, yo dirigía un grupo de jóvenes y no sé qué, y eso y el otro. Oiga, fue como para él sentir un alivio de que me podía hablar, porque él tenía, y me dice, pero es que yo dirigía un grupo de jóvenes y luego se fueron no sé quién y me pusieron a mí a dirigir esto y entonces no sé qué. Y es un versículo en Jeremías que dice como que, no me acuerdo la cita, quiero acordarme, se me lo dejo de tarea. Pero él me decía, es como siempre me he dado cuenta que me dan funciones o cosas para las que yo no estoy capacitado, pero en el proceso Dios me capacitaba. Y le digo, ¿y usted sigue en la iglesia? No, ¿verdad? Y yo, se me partió el corazón, ¿verdad? Y entonces a mí me generó como mucho, como yo dije, ¿en qué mundo estamos? Que a la gente ya le da vergüenza, aunque tenga marcado en su cuerpo un versículo, ser abierto y decir, es un versículo, me lo hice. O está bien, puede que hasta ahorita esté enojado con la iglesia, pero poder decir, fui líder de la iglesia, o sí, es algo que me marcó mucho, está en la Biblia, ¿verdad? Porque no deberíamos tener temor de decir estas cosas. Y para mí, esto ahorita es, voy a usar el término persecución, pero no es que uno anda, usted es cristiano, lo voy a matar, sino que nada más es como, usted es cristiana, ¿y por qué se peleó en la mejenga? Es que un día me peleé en la mejenga, amigos. Pero usted es cristiana, ¿y por qué llegó tarde hoy a la oficina? Usted es cristiana, ¿y por qué sus números son tan malos? Usted es cristiana, ¿y por qué se saca esas notas? ¿Verdad? Entonces la gente tal vez no nos persigue así como que nos va a hacer algo, pero nos hacen bullying, nos desprecian, ¿verdad? Por nuestra creencia. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es buscar 7 principios en los versículos que les voy a dar para afrontar este bullying, esta persecución, esta forma que a veces nos dice, mejor yo no digo que yo soy cristiano, o mejor no, le doy una palabra un poco más cristiana a esta persona, porque a veces uno le dicen, uy, es que estoy tan triste, y uno va a ver que todo va a estar bien, pero uno en vez de decirle, hey, voy a orar por usted, va a ver que todo va a estar bien, yo voy a acompañarlos en oración, si quiere vamos, no sé, y oramos, ¿verdad? Uno es como, todo va a estar bien, que Dios lo acompañe, no, ni siquiera que Dios lo acompañe, le dice, sino que usted por dentro dice, Señor, ayúdela, pero a uno le da pena decir esto, ¿no? Entonces, mesa 1 y 2, la mesa 1 y 2 van a usar el versículo, o los versículos. Bueno, primero les voy a decir qué tienen que hacer. Tienen que, de los versículos que les voy a dar, sacar un punto, según esos versículos, que les dé una clave de cómo podemos afrontar esta persecución, este bullying o este desprecio que nos hacen. Y nos van a decir cómo lo podemos implementar en nuestro trabajo, en la U, en la casa, en todo lado, ¿verdad? Porque hay gente que también la persigue en donde viven. Entonces, mesas 1 y 2 van a hacer capítulo 4 del versículo 5 al 7. Mesas 3 y 4, sí. Mesas 3 y 4 van a hacer capítulo 4, versículo 8, pero la primera parte, 8a. Muy bien. Yo tengo asistente hoy. La mesa 5 y 6, bueno, no, porque vi el 6 pelado. La mesa 5 y 7. La mesa 5 y 7 van a ser capítulo 4, versículos 8 al 13. Sí. La mesa 8 y 9, sí, mesa 8 y 9. Entonces 9. Cristo vino. Cristo vino.
Entonces, mesa 9 y 10. Mesa 9 y 10, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Mesas 12 y 13. Y bueno, entonces mesas 12 y 15. Mesas 12 y 15, capítulo 4, versículo 23. Ya no sé por dónde voy. Mesa 16 y 17, 4 de 24 al 28. Capítulo 4 del 24 al 28. Y luego mesa 18 y 20 van a capítulo 4, versículo 29 al 31. Ustedes solo sacan un principio de los versículos que les di, de cómo podemos afrontar ese desprecio, burla, bullying, lo que nos hacen y cómo lo podemos implementar. Tienen que presentarse en la mesa si no se conocen y escoger a una persona que venga aquí a modelar y a decirnos el punto. ¿Ok? Entonces, a partir de ya, se presentan y tienen 15 minutos, no, 12 minutos. Ok, entonces todos vamos a ir poniendo atención a las mesas. Mesa 1 y 2 nos va a decir el mismo punto. Entonces, si los dos dicen algo parecido, no es que se copiaron, sino que tenían los mismos versículos. Entonces, mesa 1. Bueno, yo voy a dar testimonio a la persona que está a la par mía, alrededor mío, dando ejemplo y con mi testimonio. Ok. Ay. Dando ejemplo y testimonio. Y con mi testimonio. Ok. Mesa 2. Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿En qué, digamos, cómo usted considera que usted podría dar un buen ejemplo? ¿Haciendo qué? Digamos, como el domingo nosotras fuimos a predicar a las personas. Nosotros le decíamos buenos días, ¿me permite orar por usted? Y si la gente nos decía no, porque había gente que nos decía que no, entonces nosotros respetábamos y les decíamos, bueno, que Dios los bendiga. Y punto, ahí terminamos. Muy bien, excelente. Mesa 2. Sí. Sí. Bueno, nosotros hablamos de no dejarse impresionar. ¿Y por qué eso? Porque en el versículo 7 hay una pregunta que dice ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces esa fue una pregunta bastante intimidante para ellos. Y como seres humanos, la tentación era quedarse callados o salir huyendo de ahí. Entonces ellos más bien llegaron del Espíritu Santo, no se dejaron impresionar y aprovecharon para hablar. Ok, excelente, muy bien, muchas gracias. Mesa, bueno, ¿y cómo lo va a aplicar? Lo aplicamos aprovechando a cada oportunidad que se nos presenta para poder compartir. Ok, muy bien, muchas gracias, Lucho. Señor, de esa mesa eran capítulo 4 del 5 al 7. Entonces, capítulo 4 del 5 al 7, los puntos que sacaron fue dando ejemplo y testimonio y no dejarse impresionar. Mesa 3. Bueno, aquí en la mesa 3 hablamos de todo un poco, pero creo que algo que se toma muy en cuenta en el versículo 8a es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Eso creo que es algo importante que todos como cristianos debemos hacer. Hablar en el Espíritu, no en la carne, o sea, siempre pedir la llenura del Espíritu, porque si no vamos a mandar fuego y esas cosas y eso no está bien, ¿verdad? Entonces... Muy bien. Ok, mesa 4. Ellos tienen... ¿Me escucho? Así. Sí.
Bueno, lo que estaba hablando con mis compañeros, ¿verdad? Que cómo implementaríamos nosotros el ataque del mundo a nosotros como cristianos. Entonces yo les comentaba a ellos que en lo personal... ¿Se puede pegar un poquitito? Ahí, Eso, muy ok. bien. En lo personal, a mí tal vez por mi personalidad, el hablarle a todo mundo, el compartir mucho, la gente se asombra cuando yo digo que soy cristiana. Entonces, cuando algún compañero o alguna persona empieza a dar comentarios negativos, primero le digo al Espíritu Santo no tomármelo personal. Cada quien tiene sus demonios, ¿verdad? Y sus batallas aparte. El testimonio que yo doy es que las personas que me conocen más cerca han visto los cambios en mi vida, pero ser siempre auténticos, ser del mundo, pero diferenciarse del mundo. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, los que no me conocen, ¿qué vas a hacer el domingo? Y yo les digo, voy a la iglesia. Y ellos me dicen, ¿pero cómo? ¿Vos sos cristiana? Sí, claro, yo soy una gran pécora y tengo que ir a la iglesia. Entonces, el tener más tacto con la gente y ser uno tan auténtico y el tratar de comunicar de diversas maneras, más que todo haciendo el bien, yo creo que eso nos distingue del resto del mundo. Y más bien, en mi caso, se han acercado y he tenido el privilegio de traer gente a la iglesia, porque no es tomar una posición tradicional, sino todo lo contrario, adaptarse a nuevas ideas y nuevas reflexiones para poder traer creyentes. Esa sería. Y si lo tuvieran que resumir en un punto. Llenarnos del Espíritu Santo y no tomarnos personal los ataques del mundo. Ok. Mike. Ataque. Ok, muy bien. Mesa 5. Ok. Hijo, uy, Sorry. le dejé bien largo, todo sin... Ok, nosotros decimos que el principio que sacamos del versículo es que los cristianos llenos del Espíritu Santo se vuelven inofendibles, que están vacíos de sí mismo, entonces no se puede ofender. Y llegamos a ese punto porque vemos el valor que Pedro y Juan tenían frente a las autoridades de ese tiempo, que no tenían miedo de ellos, los respetaba a ellos y no se echaron para atrás para decirle lo que tenía que decirle. Y no lo tomaron personal. Estaban dirigiendo toda la atención a Cristo, el que hizo el milagro. Entonces no tomaron nada personal, sino que tenían el valor para responder sin ser ofendible. Ok, muy bien. Muchas gracias. Mesa 7. Hola. Importantes 3 palabras. Primero, ellos como discípulos y apóstoles del Señor dieron resultados a la hora que los tuvieron que dar, predicaron y se sanaron los enfermos. Luego también habla de que la gente vio que tenían valor, y muy importante, la tercera palabra era que dice que los gobernantes reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces tenían respaldo, tenían valor y tenían comunión con el Señor. Ok, muy bien. Mesa 9. Hola, a nosotros nos tocó Hechos del 4, 14 al 22. Muy bien. Les voy a explicar un poquito. Los versículos hablaban de que querían encarcelar a Pedro y a Juan porque ellos estaban logrando lo que no se lograba, ¿verdad? Que era lo que ya se mencionaba.
Entonces, de todos estos versículos, rescatamos este punto que lo va a decir Valentina. Hechos 4:20. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida como, Sara. De la mejor manera de hablar del poder de Dios es de los milagros que ha hecho en nuestras vidas y permite que yo no me esconda Eso permite que usted no viva ni escondida ni perseguida. Ni perseguida y hablar malas palabras falsas. En teoría, Sara lo que quería decir, que la manera de aplicar esto en nuestras vidas es que la mejor manera de hablar del poder de Jesús en nuestra vida es con nuestros milagros, porque en estos versículos decía que Pedro y Juan habían demostrado al pueblo la sanidad de un señor de 40 años lisiado. Entonces ellos querían tapar y callar sus bocas para que ellos no dieran el mensaje hasta el amanecer, pero ya el mensaje se había dado porque ellos habían dado, o sea, se había dado la sanidad delante de sus ojos. Entonces exaltaban a Cristo porque lo habían visto. Entonces la mejor manera es hablarle al pueblo de los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas y así no sentirnos ni perseguidos ni ocultos por decir palabras falsas. Ok, Gracias. Muy bien, excelente. En esa mesa participaron todos. Muy bien, mesa 10. Bueno, buenas noches. El principio que nosotros sacamos es el de la obediencia y lo vemos en el versículo 19, donde dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Entonces, la obediencia definitivamente ahí se ve reflejada, y cómo lo podemos traer al día de hoy es estar seguros de que nosotros tenemos el respaldo de Dios. Muy bien, excelente. Mesa 12. Mesa 12. Enciéndalo, se ve verde. ¿Aló? Muy bien. Sí, ok. Nos tocó el versículo 23 y vemos que habla mucho del testimonio y del respaldo que tenemos con Dios. Vimos anteriormente que vinieron personas a acusar a Pedro y a Juan, si no me equivoco, de todo lo que estaban haciendo. Y pues ellos pensaron: ok, amenacémosles y que dejen de hablar y que dejen de hacer lo que ellos quisieran. Pero no pudieron hacer nada porque ellos estaban respaldados por Dios. Entonces, 2 puntos sería el respaldo de Dios y el testimonio que podemos contar del respaldo de Él. Ok, muy bien. Mesa 15. Nosotros incluimos como principio compartir de lo que vivimos y cómo lo podemos implementar dando ejemplo y testimonio. Muy bien. Compartir. Muy bien. Mesa 16. Sí. Ok. Nosotros nos tocó del 24 al 28. Ahí vemos un poco el tema de que quedaron libres, ¿verdad? Como vimos en el 23. En el 24 lo que rescatamos es que ellos fueron donde los otros hermanos y les contaron todo lo que había pasado y juntos empezaron a orar, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que en medio de lo que estaban viviendo, de la persecución, se unieron en oración junto con los demás hermanos para enfrentar el problema. Luego, vemos que en esa oración hacen una denuncia. Entonces, lo que rescatamos es que no se quedaron callados, a pesar de que estaban amedrentados y tenían este tema de que casi los mandan a la cárcel y al final los soltaron, pero fueron valientes, ¿verdad? Y siguieron denunciando lo que estaba sucediendo. Ok, es que no sé qué punto. Ok, ¿Cuál es primero la clave? se unieron en oración
para enfrentar, para pedirle a Dios que les ayude a enfrentar el problema o la situación que están pasando. Lo segundo es que denunciaron y no se quedaron callados, no se intimidaron. Y en el 28, hay como una declaración de que lo que está sucediendo, lo que pasó con lo que hicieron, ¿verdad? Los sacerdotes y Herodes y Pilato con Jesús, al final era parte del plan de Dios. Entonces hay un reconocimiento de que Dios está en control de todo. Se me cambió el color, parece Navidad. Muy bien, muchas gracias. Mesa 17. Bueno, somos nosotros aquí. Nosotros también concurrimos en que la oración es la clave, ¿verdad? Porque ahí dice que se unieron a orar, y en medio de esas oraciones surgen preguntas, pero es lo que nosotros, la oración es el clamor de un pueblo que está dándole gracias a Dios, un pueblo que está pidiendo dirección, pero sobre todo ahí ellos lo que están pidiendo es dirección, y se dan cuenta en la misma oración que Dios es el que tiene el control de todo, porque independientemente si son príncipes, reyes, los que están dirigiendo, lo que vayan a hacer, ya Dios todo lo tenía bajo su control. Ok, muchas gracias, doña Rox. Excelente. Mesa 18. Ok, a nosotros nos correspondió el versículo 29 al 31. En el 29 vemos que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En el 31 vemos que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, que en todo momento tenemos que orar. Orando, tenemos la gran confianza y la autoridad de hablar la palabra de Dios. Y con todo eso podríamos entonces dar un buen ejemplo a las demás personas. Eso sería. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. La mesa 20. 18-20. Sí, ellos Ok. están. Ellos eran la mesa 18, 18, ustedes son la 20. Muy bien. Bueno, está bien. Primero que todo, debemos de seguir la secuencia de eventos que están ocurriendo en Jerusalén desde el capítulo 2, que concluyó por lo menos en la secuencia que llevamos. Se está llevando a cabo un milagro de bastante importancia para ellos, porque todo el mundo conocía al paralítico. Y sabemos realmente de que los apóstoles sintieron un poco de temorcillo ahí, pidiendo el refuerzo y el poder de Dios en ese momento, en el capítulo, bueno, a partir del versículo 29. Ajá. De tal forma pues que en el versículo 31 el Espíritu de Dios lo refuerza con su manifestación. Dice así: después de esta oración, el lugar en donde estaban ellos reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Buenas. Cabe recalcar también que lo maravilloso de esta palabra es el reconocimiento, primeramente, de que no es con nuestras fuerzas, sino es con el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder para hacer que nosotros podamos dar ese mensaje, el mensaje de Él, el mensaje con claridad, y creo que de esta manera es que podemos aplicarlo a nuestra vida. Orar a Dios, reconocer
que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, el que pone las palabras indicadas en nosotros, y Él es el que nos dará juntamente con las palabras esa solución o esa bendición de poder impartir ese mensaje verdadero, ese mensaje que llega a los corazones, no por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros simplemente somos un instrumento en las manos de Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estuvieron muy lindos, estudiaron mucho. Siempre que hacemos estas cosas en la mesa, podemos ver puntos de vista diferentes, ¿verdad? Y también nos ayudan las personas que están en nuestra mesa a crecer. Ahora, según estos puntos que vimos, son muy parecidos a los que yo les traje, entonces los vamos como a reforzar para que los puedan como apuntar en sus notas y los tengamos listos para cuando nos sintamos que nos hacen bullying, nos desprecian, se burlan de nosotros o todas esas cosas. Es que igual, aquí, eso ya lo hicimos, trabajo en mesas. Ok, punto 1, ser sumisos. Usaron también la expresión ser obedientes. Al ellos preguntarles con qué potestad están hablándonos ustedes, ellos fueron obedientes en decir, o fueron sumisos en decir, con la autoridad que me ha dado el que hace todos estos milagros, ¿verdad? Había un nombre que representaba toda esa autoridad, y a pesar de que el concilio los vino como a enfrentar ahí, ¿por qué hablan eso? Ellos fueron sumisos en decir, obedecemos a un Dios de poder y es el Dios que lo tiene todo. Luego, en el segundo punto, todos quedamos claros que era estar llenos del Espíritu Santo. De hecho, muchas veces, y creo que lo hemos visto en nuestras pasadas series, a veces tenemos actitudes, tenemos cosas donde nos dicen, o uno mismo se dice, me falta Espíritu Santo. Me falta Espíritu Santo para afrontar esto, me falta Espíritu Santo para que no me dé miedo, me falta Espíritu Santo para hablar sin temor, para ayudar a estas personas, me falta Espíritu Santo para tomar decisiones. Entonces, la segunda clave que tenemos cuando nos persiguen, cuando se burlan como de nuestra creencia y por eso nos da miedo demostrarlo, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Luego, el punto 3, acá debemos ser agresivos para aprovechar las oportunidades. Ellos en ese momento, habían aprovechado ya la oportunidad, habían sanado al paralítico y aprovecharon poder predicarles afuera, poder hablar de eso. Y el hecho de que ellos pudieran decirles, el Sanedrín no quería aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Entonces el hecho de que ellos pudieran decir, esta persona fue sana por aquel que sí resucitó, aunque ustedes no lo quieran entender, demostró que ellos tenían gran valor. De hecho, ustedes usaron la expresión como valentía y valor, ¿verdad? Entonces, inofendible, dijo Tosin. Entonces, una persona, y no es ser, yo me acuerdo que siempre había alguien que decía, hay que ser mansos, pero no mensos, ¿verdad? Entonces, a veces como que no tener ese temor, sino que decir, nada me va a ofender en lo que voy a decir, sino que yo puedo defender, porque sé que hay alguien mayor que va conmigo. Luego, el punto 4, ser obedientes a toda costa. A pesar de que ellos vinieron y les dijeron, bueno, está bien, lo que pasó, pasó, pero ya no hablen más de estos milagros,
ya no prediquen más, ya no reúnan gente. Pero a pesar de eso, Pedro y Juan le dijeron, es que no podemos obedecerlos a ustedes porque estaríamos desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces, si ustedes me piden que obedezca algo, ¿verdad? Porque a nosotros, primera Pedro nos dice que nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Ellos querían sujetarse a la autoridad. Ellos nunca querían como estar en contra de ellos. Pero sujetarse en ese momento, dejar de hablar de Dios, no los iba a hacer ser obedientes a lo que Dios los llamó, que era predicar y mostrar todos los milagros y que había resucitado y todo este tema. Entonces, punto 4, cuando vamos a defender que no nos hagan bullying y cosas, vamos a ser obedientes en obedecer lo que nos mandaron a hacer, predicar. Luego, el punto 5, acá estar comprometidos con el compañerismo. En el versículo 23 dice que vinieron a los suyos y contaron todos los principios que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Entonces ellos buscaron decir, bueno, nos pasó esto, vamos a donde están los nuestros, vamos a donde la gente que conoce y la gente que nos apoya en esto. Entonces cuando usted sienta que a usted tal vez puede ocultar que usted es cristiano, puede tener ese temor de que lo están haciendo hacer sentir menos por todas esas cosas que usted sabe, busquemos a personas que nos apoyen, ¿verdad? En muchos de nuestros lugares de trabajo también hay personas que creen como nosotros. Entonces comprometámonos con buscar ese compañerismo y apoyarnos entre nosotros. Luego el punto 6 fue algo que también tocamos un poco, que es ser agradecidos. Cuando ustedes decían que sí, ellos se unieron y oraron, ellos al levantar sus voces, lo que estaban diciendo es, hey Dios, gracias por todo esto, a pesar de que inclusive ellos citan a David en esto, Dios sabía todo desde antes, y al orar y al entregarse, ellos estaban siendo agradecidos en alzar esa voz unánime a Dios. Y con el punto 7 lo puse deseosos de crecer y ser de mayor valor. En ese momento donde ahí dice que el Espíritu Santo cae sobre ellos y hay denuedo, ¿verdad? Y que ellos empiezan a poder, hablaban la palabra de Dios como nada. Entonces ese último punto, que nosotros sintamos ese deseo de aprender, de crecer, de desarrollarnos en la palabra, porque así no nos va a dar miedo. Alguien viene con algo, entonces tal vez usted le dice, es que crea en Dios. ¿Por qué voy a creer en Dios? Y usted va a tener bases para hablar con esa persona, porque usted está deseoso de crecer y volverse una persona de valor. Las personas lo van a empezar a buscar porque usted siempre tiene palabras reales, palabras que vienen de ese manual que nos dejaron, que es la Biblia. Así que, así como ellos, cuando el Espíritu Santo descendió y estuvieron llenos, ellos pudieron hablar con de nuevo la palabra. Ojalá nosotros, cada vez que nos sintamos perseguidos, cada vez que nos sintamos desanimados, cada vez que se burlen de nosotros, podamos decir, no, yo voy a hablar con valor y con de nuevo la palabra de Dios. Búrlese todo lo que quiera, yo sé en lo que creo y voy para adelante. Entonces, amigos, esos eran los 7 puntos. Les vamos a mandar la presentación, no se las mandamos antes, porque si no ustedes iban a hacer trampa. No, mentiras. Como para que no vieran y sugestionáramos sus cabezas, pero ahorita ya les vamos a mandar la presentación para que les quede ahí. Y algo que yo quería tal vez poder como dejarnos en nuestra cabeza hoy es, estemos orgullosos de, así como Pedro y Juan, hablar todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, hablar de todos esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, hablar de ese milagro que pasó hace muchos años, donde Él resucitó y nos trajo vida. Él nos trajo una vida conjuntamente con Él, Él nos trajo amor, nos trajo libertad.
que podamos ser llenos de ese Espíritu Santo para poder predicar con denuedo, que podamos ser agradecidos en todo lo que hacemos, que podamos cada una de las áreas de nuestra vida poder decir: tengo Espíritu Santo, tengo orgullo de hablar del poder de ese que me llamó, de ese que levantó a un paralítico. Y yo creo que es tiempo de que también nosotros empecemos a creernos estas cosas. Si Dios usó a Pedro y a Juan, ¿por qué no nos puede usar a nosotros para sanar a alguien? Si Dios usó a Pedro y a Juan, ¿por qué nos da miedo a veces orar por alguien? Así como Dios usó a Pedro y a Juan, lo puede usar a usted y a mí. Y el primer paso, lo que usted está haciendo, y lo vimos en uno de los puntos, estar aquí estudiando la palabra, estar aquí, yo sé que algunos de ustedes inclusive se leen el capítulo antes de venir porque quieren estudiar. Todas esas cosas, Dios las ve. Dice: le quiero dar algo diferente a esta persona, quiero llenarlo más de Espíritu Santo, quiero darle de nuevo cuando hable con cualquier persona. Amigos, eso es lo que nos va a llevar a mejores cosas. ¿Qué tal si oramos? Señor, en este momento te damos gracias por lo que nos enseñaste hoy. Gracias porque sabemos que tu poder es tan grande, tan inmenso y tan maravilloso, que nos has enseñado que podemos compartirlo, que podemos enseñar a otros, que podemos mostrar tu amor y tu poder a otros por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras. Te pido que nos ayudes a ser uno como iglesia, a ser uno como equipo, que nos lleves a más, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos decir: ya no me falta Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo para poder mostrar a otros todas esas cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos escogiste para estar aquí hoy. Gracias porque nos escogiste para aprender de tu palabra, porque para todo tienes un propósito. Toma el control de todo lo que vayamos a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.